Feudalismo: organización social, política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa occidental entre los siglos IX y XV. Se trataba de propiedades de terrenos cultivados principalmente por siervos, parte de cuya producción debía ser entregada en concepto de censo al amo de las tierras. En la mayoría de los casos, un pequeño noble, nominalmente leal a un rey. El feudo, que en Alemania se le denomina Lehen, en Francia Fief y en los Países Bajos Lehen, es el nombre con el que se designa a la tierra que el señor otorga al vasallo en el contrato de vasallaje, como parte del beneficio que le debe a éste por el cumplimiento de sus obligaciones, auxilio o servicio militar y consejo o apoyo político. Antecedentes. El sistema feudal europeo tiene sus antecedentes en el siglo V, al caer el Imperio Romano. El colapso del imperio acaeció básicamente por su extensión y la incapacidad del emperador para controlar todas sus provincias. Esto provocó que los emperadores necesitaran gente para defender sus grandes terrenos y contrataran caballeros o nobles, que eran los precursores del modelo de señor feudal. Estos contratarán vasallos, villanos, etc. A partir del siglo X, no queda resto de imperio alguno sobre Europa. La realeza, sin desaparecer, ha perdido todo el poder real y efectivo, y solo conserva una autoridad sobrenatural, remarcada por las leyendas que le atribuyen carácter religioso o de intermediación entre lo divino y lo humano. Así el rey no gobierna, sino que su autoridad viene, a los ojos del pueblo, de Dios, y es materializado e implementado a través de los pactos de vasallaje con los grandes señores. Un nuevo poder, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, abarcadora de todos los bienes llamados limosnas, y conocedora de la fragilidad de los reinos y del poder que ella misma tiene en esa situación, durante los concilios de Charlux y de Puy, consagra a los prelados y señores como jefes sociales y sanciona con graves penas la desobediencia de estas normas. Los señores, a partir de ese momento, reciben el poder de Dios y deben procurar la paz entre ellos, pacto que deben renovar generación tras generación. Se conforma así un modelo en que la gente armada adquiere determinados compromisos sobre la base de juramentos y deben proteger el orden creado, y los eclesiásticos que forman la moral social y se encuentran salvaguardados por los señores. Entorno, tareas y división de la sociedad. El castillo encaramado sobre un alto será la representación del poder y la fuerza. En principio, baluarte que se daban las poblaciones para protegerse de las depredaciones. Luego, hogar del señor y lugar de la protección de los vasallos en conflictos. Desde allí se administra justicia a todos cuantos se encuentran sujetos. En un principio, las personas libres están sometidas a unas mínimas normas de obediencia, defensa mutua y servicios prometidos. Los demás son siervos. En los países donde la dominación romana duró más tiempo, que son en Italia, Hispania y Provenza, las ciudades se conservan, si bien con menor importancia numérica, pero a salvo de señoríos. En los países más al norte, donde los romanos se asentaron menos tiempo o con menor intensidad, la reducción de población en las ciudades llegó a hacer desaparecer los pocos núcleos importantes que había, y el feudalismo se implanta con más fuerza. La sociedad se encuentra entonces con tres órdenes que, según la propia Iglesia, son mandatos de Dios, y por tanto fronteras sociales que nadie puede cruzar. La primera clase u orden es la que los que sirven a Dios, cuya función es la salvación de todas las almas y que no pueden encomendar a su tiempo a otra tarea. La segunda clase es la de los combatientes, aquellos cuya única misión es proteger a la comunidad y conservar la paz. La tercera clase es la que los laboran, que con su esfuerzo y trabajo deben mantener a las otras dos clases. Organización del feudo. Eran pactos teóricos entre los campesinos y el señor feudal,
El señor acogía a los campesinos en su feudo, que se organizaba en una reserva señorial que los siervos debían trabajar obligatoriamente. La obligación del señor era protegerles si eran atacados y mantener el orden y la justicia en el feudo. A cambio, el campesino se convertía en su siervo y pasaba a la doble jurisdicción del señor feudal. Junto con el feudo, el vasallo recibe siervos que hay en él, no como propiedad esclavista, pero tampoco en régimen de libertad, puesto que su condición servil les impide abandonarlo y les obliga a trabajar. Las obligaciones del señor del feudo incluyen el mantenimiento del orden, o sea, la jurisdicción civil y criminal. En la terminología jurídica reintroducida con el derecho romano en la Baja Edad Media, lo que daba aún mayores oportunidades para obtener excelente productivo que los campesinos pudieran obtener después de las obligaciones de trabajo, corveas o sernas en la reserva señorial, o del pago de renta, en especie o en dinero, de circulación muy escasa en la Alta Edad Media, pero más generalizada en los últimos siglos medievales. Según fue dinamizándose la economía como monopolio señorial, solían quedar la explotación de los bosques y la caza, los caminos y puentes, los molinos, las tabernas y tiendas. Todo ello eran más oportunidades de obtener renta feudal, incluidos los derechos tradicionales como el derecho de pernada, que se convirtió en un impuesto por matrimonios, buena muestra de que es en excedente de donde se extrae la renta feudal de forma extraeconómica. En este caso, en la demostración de que una comunidad campesina crece y prospera. Los estamentos sociales. La división en tres órdenes se subdividía a su vez en estamentos compactos y perfectamente delimitados. Los privilegiados. Todos ellos señores, eclesiásticos o caballeros. En la cúspide se hallaba el rey, después el alto clero, integrado por arzobispos, obispos, abades, y el bajo clero, formado por los curas, sacerdotes y por último la nobleza. Los no privilegiados eran la burguesía, los artesanos, los sirvientes y los campesinos, que se subdividían a su vez en colonos y aldeanos. A estos correspondía el sometimiento a la tierra, y por tanto a quien de ella dependiera, trabajándola y entregando por una parte de sus frutos al Señor, o bien, en caso de ser artesanos y burgueses, debían obediencia a quien les garantizaba la defensa de la ciudad y la entrega de bienes o dinero. Los eclesiásticos. El alto clero estuvo siempre dominado por el episcopado, cuyos poderes terrenales eran equiparables a los de cualquier señor laico. En un primer momento, los monjes, todos pertenecientes al bajo clero, quedaban dentro del ámbito de poder de los obispos. Más tarde serían los abades, quienes terminarían por delimitar su autoridad sobre los miembros de las órdenes monásticas, quedando los sacerdotes en el ámbito de la diócesis episcopal. La caballería. La obligación primordial del vasallo era cumplir con los deberes militares, sobre todo la defensa del señor y sus bienes, pero también la defensa del propio feudo y de los siervos en el que se encontraban. Una obligación pareja era aportar una parte mínima de los tributos recaudados al señor, para engrandecer sus propiedades. El caballero no tenía en realidad un dueño, ni estaba sometido a poder político alguno. De ahí que se encontrasen caballeros que lucharan en las filas de un rey un día y al siguiente en las de otro. Su deber real era con el señor, a quien les unía un espíritu de camaradería. Los no privilegiados. El conjunto de laicos libres que no pertenecen a la reducida categoría caballeresca son los no privilegiados, en cuyo trabajo descansa el orden económico del feudalismo. El más numeroso grupo lo formaban los campesinos libres, que trabajaban la tierra, generalmente ajena o pequeñas parcelas propias. Entre estos sigue habiendo diferencias. Según sea labrador, se dispone de una yunta de bueyes o mero peón. En algún caso singular, los campesinos libres llegan a poseer grandes extensiones que les permitirán más tarde llegar a la condición de terrateniente.
y de ahí a nobles, pero serán situaciones excepcionales. En cualquier caso, lo que les distingue como estamento como los siervos es su situación de dependencia frente a un señor que no ha elegido y que tiene sobre ellos el poder de distribuir la tierra, administrar justicia, determinar los tributos y exigirles obligaciones militares de custodia y de protección del castillo y los bienes del señor, y apropiarse como una renta feudal de una parte sustancial de excedente en trabajo.